Y bueno, las proteínas, lo que le venía diciendo, tienen varias funciones, ¿verdad? Tienen muchas funciones. Pueden ser hormonas, pueden ser enzimas, pueden ser, tienen funciones estructurales, incluso tienen funciones energéticas. Bueno, ¿para qué, verdad? O sea, en lo que son los músculos, en el hueso, en los tejidos, bueno, las enzimas son, por así llamarlo de alguna forma, son los catalizadores naturales de nuestro organismo, ¿verdad? Son los que permiten que se lleven a cabo reacciones químicas en nuestro cuerpo, las cuales si no existieran, pues fácilmente nos podríamos enfermar de algo grave y morir fácilmente, ¿verdad? Por alguna deficiencia de alguna enzima. Bueno, ya sí, ¿verdad? Hay varias. Entonces, por eso les digo, ¿verdad? La proteína es muy importante. Bueno, las cuatro que les acabo de mencionar son muy importantes. La última que no he mencionado son los ácidos nucleicos. Estos son los encargados de la información genética, que ya a todos les ha de sonar el ADN. Luego tenemos también el ARN, que ese pues tal vez no les suena tanto. Entonces, como les digo, ¿verdad? Son macromoléculas muy importantes, ¿verdad? Pero nos vamos a centrar en carbohidratos y proteínas, y van a ver, ¿verdad? Que cada una de ellas es un mundo totalmente, ¿verdad? Eh, entonces, antes de empezar, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Bueno? Ok. Y bueno, sí, ¿verdad? Agregando algo más a la introducción del tema, ¿verdad? Estos carbohidratos y proteínas sí se encuentran en alimentos. De ahí es donde los obtenemos, ¿verdad? Eh, bueno, cuando hay un exceso de carbohidratos, lo que ocurre también es, ¿verdad?, de que el cuerpo los almacena en forma de grasa al final, o como glucógeno. Entonces, al final, ¿verdad? Consumir tantos carbohidratos es un factor, ¿verdad? Que lleva a lo que es la obesidad y ese tipo de problemas, ¿verdad? Pero cuando hay una Sí, cantidad en exceso, ¿verdad? Dígame. un compañero hizo una pregunta en el chat. Ah, ok, No sé si. permítanme. Permítanme, no estaba viendo. Ok, ¿cómo le hacen las personas que evitan los carbohidratos en su dieta y con qué los pueden sustituir? Bueno, estas personas se les dan dietas diferentes, ¿verdad? Donde están prácticamente cero, pues, bueno, no sé si cero azúcar, ¿verdad? Pero sí una cantidad muy mínima de carbohidratos. Y entonces lo que les toca a ellos consumir, pues son lípidos y proteínas, ¿verdad? Son dietas a pura proteína y a puros lípidos, ¿verdad? Entonces, la verdad que pues es bastante limitante, ¿verdad? Bueno, me imagino que, bueno, al menos aquí la mayoría estamos jóvenes, ¿verdad? Y nos da por comer lo que queramos, ¿verdad? Bueno, al menos yo sí, ¿verdad? Soy así, que yo soy fan de la comida chatarra, no lo voy a negar. Pero sí, ¿verdad? Ya va a llegar un punto en el que ya no voy a poder hacer eso y bueno, hay que, pues, por eso es que se les recomienda, ¿verdad? Las dietas balanceadas y todo eso, ¿verdad? Para no llegar a padecer de enfermedades que al final lo que hagan es pues que les prohíban alimentos, ¿verdad? El doctor. Pero sí, no sé exactamente la dieta con la que sustituyen los alimentos ellos, ¿verdad? Pero sí sé que tienen que consumir otras cosas, más que nada proteínas, si no estoy equivocado, ¿verdad? Cosas que no contengan azúcares. Por ejemplo, el huevo, la leche. Bueno, la leche sí contiene azúcar. Lo que les digo, es bien complicado porque casi todos los alimentos contienen carbohidratos, ¿verdad? Entonces, el huevo creo que no tiene carbohidratos. Es bien limitado, ¿verdad? La verdad, lo que pueden comer. Refrescos, ¿verdad? No, los refrescos son demasiado, tienen demasiado azúcar, no pueden consumir refrescos, ¿verdad? Ahí sin el tema, sí, no estoy así como que muy enterado, así que no sabría decirle con exactitud qué, Jeremías. Pero sí tienen que comer otras cosas. Ok, los carbohidratos también se les conocen como glúcidos o como azúcares. Y bueno, son biomoléculas, bueno, moléculas que constituyen a un ser vivo. Y bueno, y yo le dije macromoléculas, ¿verdad? Son macrobiomoléculas. Son biomoléculas porque constituyen a un ser vivo y macro porque por lo general son estructuras muy grandes. Y ya vamos a ver cómo. También se les conoce como hidratos de carbono. Bueno, tenemos varios nombres, ¿verdad? Para los carbohidratos. Tenemos carbohidratos, glúcidos, azúcares y también hidratos de carbono, ¿verdad? Pero la forma más
más correcta de llamarlos es carbohidratos o hidratos de carbono. Y bueno, están constituidos, se llaman así porque están constituidos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y aquí pueden ver un ejemplo, ¿verdad? Que les mencionaba hace poquito, la glucosa. El que tienen en exceso estas personas, ¿verdad? Los diabéticos, ¿verdad? Entonces, fijan, siempre les hacen a ellos pruebas de glucosa. Tienen glucosímetros y cosas así que miden el nivel de glucosa en sangre, ¿verdad? Porque no se les puede regular. Entonces, se fijan que todos los átomos que contienen o son carbonos, son hidrógenos o son oxígenos. Entonces, por eso es que se les llaman hidratos de carbonos. Hidratos viene de agua. Entonces, se fijan, contienen bastante agua, tienen H2O, ¿verdad? Por varios lados, tienen bastante hidrógenos y oxígenos. Y bueno, y carbono, entonces son hidratos de agua, hidratos de carbono. Eh, entonces, por eso es que se le llaman así carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, sus funciones son fuente de energía, ya que, bueno, esta glucosa sirven para un proceso en el metabolismo para producir ATP, esta molécula de ATP, ¿verdad? Ellos producen este ATP y este ATP, lo que significa para el organismo humano, o bueno, para los organismos, los seres vivos, es energía, ¿verdad? Almacenan energía también, lo que les mencionaba, en caso de una deficiencia de, de lo que son carbohidratos, ya sea ya no haya ingesta de carbohidratos por algún motivo, es esta energía que han tenido se almacena en forma de glucógeno. Y bueno, cuando hay deficiencia, ¿verdad? De consumo de carbohidratos, pues este glucógeno sale, ¿verdad? Y este es el que se empieza a degradar y es el que produce la energía. Ya en caso de que hubiera una deficiencia de carbohidratos y ya se acabaron las reservas de carbohidratos, después están los lípidos, ¿verdad? Pues este es otro tema, ya está fuera del tema. Son los lípidos, que es el que conocemos como grasa. Por eso es que cuando hacen dieta y hacen ejercicio, o sea, queman energía, queman la grasa. Entonces, por eso es que se hace ejercicio, se hace dieta para bajar de peso, ¿verdad? Porque ahí cuando hay sobrepeso o hay obesidad, lo que hay es un exceso de almacenamiento de energía, ¿verdad? Ok, y luego tenemos que forman estructuras celulares, muy importantes. Por ejemplo, en el ADN es muy importante el azúcar, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos la glucogénesis y la gluconólisis, ¿verdad? Que son metabolismos en el cuerpo humano, ¿verdad? Para producir energía, ¿verdad? En el hígado se almacena la glucosa como glucógeno, que pues la libera cuando necesita energía. Bueno, luego tenemos la clasificación de los hidratos de carbono, que por lo general se clasifica de esta manera, según el número de unidades que lo componen. Entonces tenemos azúcares simples y azúcares complejos. Los simples pues están compuestos por una sola unidad de azúcares sencillos. Y los complejos están constituidos por más de un monosacárido, unidos por un enlace glicosídico o glucosídico. Ahí dice glucosídico o glucosídico porque son lo mismo, ¿verdad? Ya sea que hablen de un enlace glicosídico o glucosídico, son exactamente lo mismo. Y vamos a llamar monosacáridos. Si se fijan la palabra mono, ¿de dónde viene el prefijo mono, jóvenes? Viene del griego. ¿Qué significa? Uno. Uno, ¿verdad? Perfecto, vamos bien. Y sacáridos viene de azúcar, entonces estamos hablando que cuando se están constituidos por un monosacárido, son azúcares simples, es un azúcar, ¿verdad? Ya cuando tenemos dos azúcares, se les va a llamar disacáridos, y ya cuando son varios se les va a llamar polisacáridos. Poli viene de varios, ya lo saben, ¿verdad? Pero yo se los repito. Entonces, cuando son azúcares simples, es un monosacárido, un azúcar simple. Y bueno, los más comunes van a ser la glucosa, las que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Esta que está aquí, la glucosa. Tenemos la fructosa, la ribosa, la galactosa. Hay varios, ¿verdad? Pero estos son los más comunes. Luego tenemos los complejos, que los complejos van a ser una mezcla de los monosacáridos. Entonces tenemos los disacáridos, como por ejemplo es la lactosa, la sacarosa, la maltosa, la celobiosa, y hay varios, ¿verdad? Pero estos son los más comunes, ¿verdad? La lactosa, ¿dónde la han escuchado, jóvenes?
Los La lácteos. leche. De los lácteos, de la leche, perfecto, vamos bien. Entonces, la lactosa está constituida por glucosa unida a otro azúcar llamado galactosa. Entonces, pues, por eso es que es disacárido, contiene dos azúcares simples, glucosa y galactosa. Luego tenemos la sacarosa, que ya se las mencioné anteriormente. ¿Cuál era la sacarosa? El azúcar de mesa. El azúcar de mesa, perfecto. Entonces, el azúcar de mesa está constituido por glucosa y fructosa. Luego tenemos la maltosa, que son dos de glucosa, y la celuliosa, que es así, no les voy a mentir, no me acuerdo cuál es, ¿verdad? Pero va a ser una mezcla de dos monosacáridos. Y luego tenemos los polisacáridos. En los polisacáridos tenemos el almidón, el glucógeno y la celulosa, que fijo ya la han escuchado esas tres por algún lado, ¿verdad? ¿Dónde han escuchado el almidón? Yuca, la papa. Ajá, perfecto. En la yuca, en la papa, ¿verdad? Hay en varios, ¿verdad? En la yuca, en la papa, está en la... Ya le digo cuál es la otra. En la yuca, bueno, hay varios, ¿verdad? Alimentos que contienen almidones, ¿verdad? En el arroz está, por ejemplo. Entonces, pues, los almidones, por ejemplo, son azúcares y por eso es que se prohíben en las dietas de los diabéticos. Este almidón, pues, va a ser un conjunto de cientos de moléculas de glucosa unidas entre sí. Entonces, y ahí es donde se forma como forma de reserva de energía. Solo que el almidón es la reserva de energía en las plantas. Pero claro, nosotros comemos plantas, entonces por eso es que se prohíben estos vegetales. Pero el glucógeno sí lo producimos nosotros. Y luego tenemos la celulosa, que también es en plantas, ¿verdad? Entonces, aquí ya va a ser un conjunto enorme, unas cadenas súper largas de glucosas unidas entre sí. Y ahora vamos a ver. Bueno, estos son los disacáridos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí les dice que dónde se pueden encontrar. Ahí tenemos un plato de arroz, leche, tenemos el azúcar de mesa, ¿verdad? Y este es el ejemplo. Tenemos lo que les decía, ¿verdad? Los disacáridos. La lactosa está unida por una molécula de galactosa y una de glucosa. Entonces se unen por un enlace glicosídico. El enlace glicosídico es este que ustedes ven acá. Permítanme, que esto no me deja aquí. Este es el enlace glucosídico, ¿verdad? Ese oxígeno ahí uniendo las dos moléculas, ese va a ser el enlace glicosídico o glucosídico. Entonces, glucosa más sacarosa se unen y forman la lactosa, ¿verdad? Ese es el enlace glicosídico. Y luego tenemos la sacarosa, que si se fijan es una molécula de glucosa y una molécula de fructosa unidas entre sí por un enlace, permítanme, glicosídico, ¿verdad? El enlace glicosídico. Y aquí estaba lo que decía, ¿verdad? El almidón, el glucógeno y la celulosa. Entonces, los monosacáridos van a ser los monómeros de los polisacáridos, de los polímeros. Entonces, cada pelotita de estas va a ser un monosacárido, ya sea una glucosa, una fructosa, de los monosacáridos que mencionamos, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos hablando más que nada de glucosa, ¿verdad? Que es el azúcar más simple y el más común de todos. Entonces, cada chibolita de estas va a ser un glucógeno, una glucosa, perdón. Entonces, si se fijan la amilosa va a ser una cadena lineal de glucosa. Entonces, glucosa, 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 glucosa. Es una cadena larga de glucosa, ¿verdad? Y así puede continuar, ¿verdad? Porque hay cadenas muy, muy largas. Se fijan, luego tenemos la amilopectina, que ya son cadenas bien ramificadas y también largas y complejas de glucosa, ¿verdad? Pueden ver, cada 6 átomos de glucosa se ramifica, ¿verdad? Y ahí va la cadena. Y aquí tenemos el glucógeno. Entonces, el almidón es una mezcla de moléculas de amilosa y moléculas de amilopectina. Entonces tenemos el glucógeno, que te fijas también, ¿verdad? Son cadenas complejas, ¿verdad? De glucosa. Y tenemos la celulosa. Se fijan, la celulosa es bien ordenada. Y bueno, luego tenemos la clasificación subgrupo funcional. Se puede clasificar de varias maneras los carbohidratos. Una era por su complejidad y luego tenemos otra por según su grupo funcional. Y tenemos las aldosas y las cetosas. En otras palabras, si contienen un grupo funcional aldehído o un grupo funcional cetona.
Entonces, si se fijan, la glucosa va a ser una cetosa. Entonces, ¿por qué? Si se fijan en la cadena, el grupo carbonilo lo tienen al final de la cadena. Entonces, si se fijan, si se acuerdan, ¿verdad? Esto, cuando tenemos este grupo, es un aldehído, ¿verdad? Cuando tenemos esta forma, es un aldehído. Y cuando tenemos esta forma, es una acetona, ¿verdad? Entonces, la glucosa es un aldehído y la fructosa es una acetona. Entonces, la aldosa es el monosacárido con el grupo carbonilo en el extremo de la molécula, por lo que es un aldehído. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? El aldehído, la glucosa. La presencia de un grupo aldehído permite reacciones químicas positivas para aldehídos y son llamados azúcares reductores. Y tenemos ensayos positivos. Prueba de Benedict, Fehling, Tollens y, bueno, estos son reactivos que se oxidan, ¿verdad? Son reactivos débiles. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Los aldehídos con un oxidante débil más que suficiente para poder llevar a cabo la reacción, ¿verdad? Y las cetonas no es el caso. La cetosa es el monosacárido del grupo carbonilo, es uno de los grupos intermedios de la molécula, por lo cual es una acetona. Y tenemos la dihidroxiacetona y la fructosa. Y muestran comportamiento químico parecido a las cetonas. Resistencia a la oxidación, pero es una resistencia parcial, ya que con oxidantes fuertes, como por ejemplo el permanganato de potasio, sí se llegan a oxidar. Y aquí tenemos los ensayos de identificación. Se observa que las dos soluciones de azúcares se hacen reaccionar con el reactivo de Fehling, dando un tono rojizo el tubo con un azúcar reductor, es decir, el monosacárido que contiene el grupo aldehído. El otro tubo no sufre cambios, se trata de un azúcar no reductor como la sacarosa. Otra cosa que no les mencioné, todos los monosacáridos también se les conoce como azúcares reductores. Entonces, todas estas pruebas van a dar positivo para ellos. Si no dan positivo para esas pruebas y se sabe que hay carbohidratos, es porque esos carbohidratos ya son o disacáridos o polisacáridos. Y si reaccionan es porque sí hay monosacáridos. Entonces, aquí está la reacción de Fehling, que ya la hemos visto, ¿verdad? En pruebas pasadas, en prácticas pasadas, pero tenemos las soluciones, en este caso de azúcares, se añade el reactivo de Fehling, que es sulfato cúprico, y si da una reacción roja, da una coloración rojiza, naranja, es porque hay presencia de azúcares reductores, ¿verdad? Y si no cambia de color, es porque no lo hay. Luego, si repetimos esta prueba con la sacarosa, vamos a ver que no ocurre nada, ¿verdad? Pero si nosotros venimos y agregamos unas gotas de HCl, la cosa cambia. Porque si nosotros agregamos ya sea un medio básico o un medio ácido, como es en este caso, vamos a hidrolizar esa molécula. Cuando hablamos de hidrolizar, estamos hablando de romper. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan, la sacarosa, voy a buscar la sacarosa, permítanme. La sacarosa contiene esta estructura. Tenemos dos monosacáridos. Entonces, nosotros al agregar un ácido o una base, vamos a hidrolizar y vamos a romper, ¿verdad? Vamos a romper la molécula, vamos a romper ese enlace glicosídico. Y van a salir por separado la glucosa y la fructosa. Y una vez así, sí reaccionan con los compuestos químicos, ¿ves? Sí reaccionan con el Fehling. Y entonces ahí sí va a dar positiva a la prueba, porque ya están esos monosacáridos por separado, que ahí sí reaccionan. Cuando están juntos no reaccionan, cuando están separados sí lo hacen. Entonces, el azúcar, como es un disacárido, la sacarosa es un azúcar no reductor, no reacciona. Pero lo hidrolizamos, vamos a tener dos monosacáridos, los cuales sí se oxidan. Entonces, al desdoblar la sacarosa en dos unidades de monosacáridos, se observará la prueba de Fehling positiva. Y luego tenemos las pruebas con almidón en polisacáridos, que en este caso se puede hacer lo mismo. Se puede hidrolizar para separar todo aquel montón de glucosa y hacer la prueba de Fehling y nos va a dar positiva también. Si lo hacemos así nomás sin hidrolizarlo, no va a pasar nada.
lo hidrolizamos y da positivo, pero también hay otra reacción que es más directa, que es con Lugol, que Lugol es un reactivo de yoduro de potasio con yodo, es una mezcla de yodo, potasio y yodo, que reaccionan con el almidón y dan una coloración morada. Entonces, si da una coloración azul eléctrico intenso, morado o casi negro, es porque da una reacción positiva y hay presencia de almidón, ¿verdad? Entonces, si no cambia, no pasa nada, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que les decía, ¿verdad? El Selling va a dar negativo con el almidón porque es un polisacárido el cual no es reductor. Y luego tenemos las proteínas, hoy sí, ¿verdad? Vamos con las proteínas. A ver, antes de comenzar con las proteínas, les pregunto, ¿tienen alguna duda, jóvenes? No, Lick. ¿Seguros? El tema está un poquito extenso, ¿verdad? Así que si tienen dudas, pregunten. ¿Quedó todo claro? ¿Jóvenes? Sí, Lick. ¿Se entendieron? ¿Seguros? Sí, Lick. Ok. Bueno, entonces vamos con las proteínas. Estas pues son otras macromoléculas. En este caso están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ojo, muy importante, ¿verdad? También pueden contener azufre y fósforo. Entonces, las proteínas no son así como que la estructura principal, sino que las proteínas son una mezcla de otras moléculas. Entonces, así como los carbohidratos tenían monómeros y tenían polímeros, las proteínas son un polímero. Están compuestos por un montón de pequeñas moléculas, un montón de monómeros. ¿Ok? Entonces, la proteína sería el polímero, ¿verdad? Los monómeros serían unos grupos llamados aminoácidos, que fijo todo el mundo los ha escuchado, ¿verdad? Están en los alimentos. Entonces, las proteínas están formadas por la unión de aminoácidos y estos están unidos mediante enlaces peptídicos. Cuando hay varios aminoácidos se les conoce como péptidos también, ¿verdad? A las proteínas se les conoce como polipéptidos. Entonces, la unión de los aminoácidos, el enlace que une a cada aminoácido entre sí, se le conoce como enlace peptídico. Entonces, los aminoácidos son moléculas orgánicas pequeñas que contienen un grupo carboxilo, o sea, tienen un ácido carboxílico y un grupo amino. Y aquí pueden ver la estructura. Este que está aquí es un aminoácido y esta es la estructura de todos los aminoácidos. Entonces, quiero que se fijen, se parte en 4. Tenemos el carbono principal. Vamos a tener el grupo ácido carboxílico, que es este que está acá. Ahí lo dice, ¿verdad? Va a tener también el grupo amino, que es el que está aquí a la izquierda, es ese nitrógeno que está ahí. Y por otra parte vamos a tener el hidrógeno. Y por otra parte vamos a tener una cadena, un sustituyente. Este sustituyente podría ser varias cosas, ¿verdad? Podría ser una cadena carbonada, podría ser azufre, podría ser fósforo y así, ¿verdad? Entonces, muy importante. Entonces, la unión de varias de estas forman a las proteínas. Y luego vamos a ver la clasificación de las proteínas. Entonces, estas se pueden clasificar de dos maneras, ya sea por su composición o por su forma tridimensional. Entonces, cuando hablamos de la composición, se pueden clasificar en simples y en conjugadas. Las simples son aquellas que al hidrolizarse, es decir, que se degradan, producen aminoácidos. Y las conjugadas son aquellas que cuando se hidrolizan, producen aminoácidos, pero también, producen otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Y luego tenemos pues otras proteínas que son más especializadas, que son metalproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas.
que, bueno, el nombre lo dice, ¿verdad? Que contienen metales, que contienen ácidos nucleicos o que contienen fósforo. Luego, por su forma tridimensional, tenemos las fibrosas y las globulares. Las fibrosas son aquellas que forman estructuras largas, fibras largas, y se utilizan en la naturaleza para formar materiales estructurales. Y por ejemplo tenemos el colágeno, la queratina y la elastina, ¿verdad? Las globulares están formadas por cadenas polipeptídicas que adoptan una forma esférica, el nombre lo dice, ¿verdad? De globulares de globo. Tenemos las enzimas, anticuerpos y hormonas, ¿verdad? Como ejemplo de estas. Entonces, las funciones de las proteínas, lo que les mencionaba, que tiene varias funciones. Una de ellas es la estructural. Entonces, algunas proteínas construyen estructuras celulares. Entonces, ciertas glucoproteínas, o sea, proteínas que contienen azúcares. Permítanme. Bueno, lo que les decía, ¿verdad? Estas glucoproteínas, que son proteínas que contienen azúcares, forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. O sea que aparte de estructural, también de transporte, ¿verdad? Las histonas forman parte de los cromosomas que regulan la expresión de los genes. Otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. El colágeno del tejido conjuntivo fibroso, la elastina del tejido conjuntivo elástico, la queratina de la epidermis es la piel, ¿verdad? Las arañas y los gusanos de seda segregan fibroína para fabricar las telas de araña y los capullos de seda, respectivamente. Bueno, le tenemos la función enzimática, que es lo que les mencionaba, ¿verdad? Las proteínas con función enzimática son las más numerosas y especializadas, actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Otra cosa, ¿verdad? Que no les había dicho, que las enzimas son el catalizador más potente que existe, ¿verdad? O el más potente conocido por el humano. O sea, ni siquiera los catalizadores artificiales pueden tener la capacidad, el rendimiento que tienen las enzimas. Y la función hormonal, ¿verdad? Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como lo que es la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en sangre, o las hormonas segregadas por la hipófisis, como la del crecimiento, o la adrenocorticotrópica, que regula la síntesis de corticosteroides, o la calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. Entonces, pueden ver, ¿verdad? Que siguen las funciones, ¿verdad? Tenemos la función reguladora, regulan la expresión de ciertos genes, y otras regulan la división celular, como la ciclina. Y tenemos la función homeostática, que, bueno, algunas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. La función reguladora, bueno, aquí están otra vez, ¿verdad? La reguladora, homeostático, la contráctil. Vemos que la actina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular. La dineína está relacionada con un movimiento de cilios y flagelos. Y tenemos una función de reserva también, ¿verdad? La ovoalbúmina, que es la que está en la clara del huevo, la gliadina del grano de trigo y la ordeína de la cebada constituyen la reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión, y la lactoalbúmina de la leche, ¿verdad? Pero tenemos la función defensiva, que tenemos las inmunoglobulinas, que actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos, ¿verdad? La trombina y el fibrinógeno contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. Las mucinas tienen efectos herbicidas y protegen a las mucosas. Y tenemos algunas toxinas bacterianas como la del botulismo o venenos de serpientes. Son proteínas fabricadas con funciones defensivas, ¿verdad? Esto es bien interesante, ¿verdad? Como los venenos de serpientes son proteínas. Luego tenemos la función de transporte, que tenemos, por ejemplo, la hemoglobina, que está en la sangre, que transporta el oxígeno, ¿verdad? A través de esta en los vertebrados. La hemocianina transporta oxígeno en la sangre de los invertebrados. La mioglobina transporta oxígeno en los músculos. Las lipoproteínas transportan lípidos por la sangre. Los citocromos transportan electrones. Entonces,
No sé si tienen alguna duda que hacer, ¿tienen algo que yo les pueda aclarar, algo que no quedó claro, jóvenes? Lick, Dígame. ¿cuál sería el peligro del exceso de ingerir proteínas? De las proteínas Sí, ¿cuál sería el peligro de ingerir en exceso? en exceso, wow. Ahí sí, mire, ahí sí, lo voy a decir sinceramente, no sé exactamente cuál sería el peligro de ingerir en exceso proteínas. Buena pregunta, la verdad. Eh, pero sí, ¿verdad? Por lo general, todo en exceso es malo, ¿verdad? Y vimos que, bueno, es una conclusión que puedo hacer, ¿verdad? Sí, un poco precipitada, no, probablemente no del todo correcta, pero sí, ¿verdad? Pudieron ver que hay hormonas reguladoras, hay enzimas, ¿verdad? Entonces es probablemente que el metabolismo sufra algún tipo de descontrol si hay un exceso de estas. Igual voy a investigarlo y se los voy a decir por el grupo, porque sí, sinceramente no sé cuál sería el peligro de consumir estas en exceso. En todo caso, lo que consumiríamos sería aminoácidos, porque el cuerpo regula realmente y es la que forma proteínas, ¿verdad? Claro que cuando consumimos las proteínas directamente, pues el cuerpo las aprovecha, ¿verdad? Así tal cual, pero por lo general lo que nosotros consumimos son los aminoácidos. Y el cuerpo, pues, es el que se encarga de, a partir de estos aminoácidos, construir las proteínas. Por cierto, ese es un proceso súper interesante que se lleva a cabo en los ribosomas de las células que bueno, si a alguien pues le pica la curiosidad, pues lo puede ir a ver. Usted busca en YouTube eh, síntesis de proteínas y ahí lo van a poder encontrar. Es bien complejo el procedimiento, pero es muy interesante. No sé si Sí, alguien me hace alguna otra pregunta. Ajá, dígame. yo busqué ahorita el exceso de proteínas, dijo, ¿verdad? Ajá. Dice trastornos cardiovasculares, amiloidosis, que es la acumulación de proteínas anormales en los órganos, deshidratación, hepatitis B, hepatitis C, Wow, VIH-Sida y mieloma múltiple. wow. Hay bastantes enfermedades ahí, ¿verdad? De por sí, bueno, muy bien, muchas gracias. También hay otras enfermedades con los priones, que son proteínas que atacan al mismo sistema humano, bueno, al mismo sistema del ser vivo en el que están, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han escuchado la enfermedad de las vacas locas, ¿verdad? Entonces, o sea, sí fue real esta enfermedad, ¿verdad? Aunque pareciera que no. Era una enfermedad que los que atacaban a estos animalitos eran proteínas, y esto fue que ocurrió porque bueno, estas personas de la ganadería, por no desechar, ¿verdad? Las vacas enfermas y viejas, no matarlas y botarlas, ¿verdad? Para no perder eso, porque para no desperdiciarlo, a las vacas las trituraban, las hacían polvo, no me acuerdo exactamente cómo, y se las daban de comer a las otras vacas como concentrado. Y esto fue lo que las afectó. Y estas se llaman priones, que son proteínas que atacaban a las mismas vacas, por darles un ejemplo, ¿verdad? Y se les comían el cerebro, si no mal recuerdo. Pero sí, ¿verdad? Hay enfermedades causadas por lo que son proteínas. Y bueno, tenemos, por ejemplo, también los venenos de la serpiente, ¿verdad? Que eso, pues, bueno, a mí siempre me parece interesante, ¿verdad? Que algo que, pues, en el cuerpo es necesario, ¿verdad? Las proteínas pueden variar, ¿verdad? Tener diferentes funciones, y entre ellas, pues, la función defensiva para la serpiente, ¿verdad? Eh, que pueden ser proteínas que destruyen, ¿verdad? Lick. Lo que atacan. Ajá, Yo, por ejemplo, trabajé 3 años con pacientes renales ajá. y tuve un caso, acordándome, haciendo memoria ahorita, de que por mucha proteína el pacientito mató literal sus riñones, como que no excretaba correctamente. Correcto. Sí, no,